Bueno, comienzo. Pido mil disculpas. Realmente son cuestiones técnicas que nos exceden. Así que bueno, pido disculpas por la desprolijidad. Hicimos todo tan prolijamente, lo mejor que pudimos, así que bueno, pido disculpas a los que también tuvieron dificultades para entrar y conectarnos con la presentación de este libro al que queremos muchísimo. Hay un trabajo atrás de este libro impresionante de la autora, de Mercedes Roffé. Primero quiero agradecerle la confianza por habernos dado a Vuelo de Quimera su libro para inaugurar la colección Vuelos Imaginarios. Nosotros somos una editorial joven que nace en pandemia, Vuelo de Quimera. Nació exactamente hace un año y empezamos a sacar libros en ebook. Primero empezamos con una colección especialmente vinculada al material poético, a vuelos líricos. Después inauguramos la serie de ensayos y narrativa, y el libro de Mercedes llegó a inaugurar Vuelos Imaginarios. ¿Por qué Vuelos Imaginarios no entraba dentro de las categorías que habíamos pensado? Porque era un libro especial. Más allá de que la poesía de Mercedes también tiene una especificidad, un tono único. Bueno, este libro también lo tenía. Siento con retorno. ¿Me escuchan bien o escuchan con retorno? Hay un retorno, apareció hace un Hay un rato. retorno. A ver ahora, ¿mejor? Ahora no. Ahora mejor. Entonces, bueno, ella venía con su libro, que era tan especial como ella y como su tono poético, a inaugurar una nueva colección, donde la imagen, como también pasa en su poética, dialoga con la fotografía y con las artes, y descubrimos un libro maravilloso. Así que yo quiero abrir diciendo eso, agradeciéndole la confianza, y a partir de ahí empezamos todo un trabajo que fue en equipo, y se cruzó también la posibilidad de que participaran filósofos en esta lectura del libro especial de Merce, y convocamos a Germán Prosperi, y también invitamos a un especialista en arte visual como Rubén Grau. Así que ellos van a ser los encargados de presentar el libro formalmente, digamos. Así que si te parece, Merce, los presentamos a vos y a los dos presentadores con una presentación más formal. ¿La presentás vos a Merce? Sí. Bueno. Mercedes Roffé, poeta y editora argentina. Algunos de sus libros se publicaron en traducción en Italia, Francia, Rumania, Inglaterra, Brasil y los Estados Unidos. Desde 1998 dirige el sello Ediciones Pen. Tuvo las becas John Simon Guggenheim en 2001 y Civitella Ranieri en 2012. En 1995 se establece en la ciudad de New York. Desde entonces incorpora a su quehacer la fotografía y el dibujo. En 2012 se realiza su primera exposición individual de fotografías en el Centro de Arte Moderno de Madrid, ocasión en la cual, del Centro de Editores, publica el libro de artista La Línea Azul, de Blue Line, en una edición de 100 ejemplares. En 2019, la editorial argentina Palabrava publica Otras Lenguas, con fotografías de Roffé y poemas de Inés Araoz.
Homenaje a BH, es su tercer libro de fotografías. En colaboración con la artista Marta Borel Urtubey, participó en la New York Art Book Fair, MoMA, PS1, perdón, en 2018 y 2019, y tiene en preparación el libro de collage y textos Opiélagos o ruinas. Voy a presentar Prosperi, por la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto e investigador en esa misma universidad, se especializa en problemas de metafísica, antropología, filosófica y estética, es autor de varios artículos en revistas especializadas y de los libros La máquina óptica, Antropología del fantasma y Extraontología de la imaginación, editada por Miño y Dávila, 2019, La respiración del ser, apnea y ensueño en la filosofía hegeliana, Miño y Dávila, 2018, y Vientres que hablan, ventriloquia y subjetividad en la historia occidental, 2000, editado por la Universidad Nacional de La Plata, 2015. Paso a presentar a Rubén Grau, artista visual. Sus obras abarcan diversas disciplinas, entre ellas pintura, objetos, dibujos, instalaciones y fotografía. Vivió en Brasil entre 1984 y 1988, donde realizó investigaciones antropológicas, exposiciones y acciones ecológicas. Regresa a Buenos Aires y forma junto con Juan de Parc, Teresa Volco, Juan Carlos Romero y Adriana Varesi el grupo Confluencia, 1988-1992. Realizan performance y acciones ecológicas, entre ellas Land Art, Encuentro en la Cumbre de Dos Mundos, Aconcagua, Mont Blanc. En el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. Participa en acciones del Grupo Escombros en las 11ª Jornadas Internacionales de la Crítica. Recientemente participó con su obra Glumping y el proyecto AEI, Aldeas Ecológicas Integradoras, en el Premio Trabuco, ANBA, Fundación CLEM. Desarrolla el proyecto Nemocine, declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, te damos la palabra, Germán. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, hola a todos, a todas. Bueno, en principio yo quiero agradecer por la invitación, tanto a Mercedes como a Eugenia, también el espacio, a Abuelo de Pimeras por la organización del evento. Y bueno, agradecer por la invitación a presentar, a decir algunas palabras acerca de este libro, que me dejó bastante fascinado, digámoslo así. Se trata de una serie de fotografías, y se presentan como un homenaje a la obra visual de Víctor Hugo, que fue todo un descubrimiento también, esto debo decirlo, porque no la conocía, ¿no? Al lado de la producción literaria, digamos, es muchísimo menos conocida esta parte visual, ¿no? Las tintas de Víctor Hugo. Y en este sentido, bueno, la verdad que fue un gran descubrimiento y también un gran desafío para mí, porque no es fácil decir algo acerca de las fotografías, ¿no? Acerca de, digamos, diagramar una suerte o planificar una suerte de discurso acerca de las imágenes, no siempre es sencillo, y sobre todo, que a mí me sucede que cuando, digamos, me enfrento a una imagen, o por ejemplo lo que propone, a la secuencia de fotografías que nos propone el libro de Mercedes, tengo una tendencia a dejarme llevar por esa experiencia, ¿no? Que para mí
fue muy, muy intensa y sumamente interesante y muy estimulante también. Y hay como una reticencia al mismo tiempo a traducir esa carga, esa potencia que tienen las imágenes y esa carga incluso afectiva, diría. Hay como una reticencia a traducirla en términos conceptuales o discursivos, ¿no? Me gusta mucho, y fue lo que me pasó en parte con el libro de Mercedes, dejarme llevar por el viaje que proponían las imágenes, sin intentar conceptualizar demasiado sobre ello. Entonces lo que se me ocurrió para presentar el libro fue un poco contarles, bueno, algunas cosas que sí, que me fueron sugiriendo esas imágenes, que tienen que ver, por supuesto, con este texto, con este libro en concreto de Mercedes, pero también con otros libros de Mercedes. Es decir, me gustaría hacer como una, digamos, una explicación de lo que para mí es un poco la obra de ella, no solamente este texto está conformado por imágenes en su gran mayoría, y luego por un breve texto hacia el final, que cierra el libro, sino poniéndolo en relación también con otros textos de Mercedes que también tuve la dicha de leer, y que por supuesto me resonaban, ¿no? Cuando estaba recorriendo este homenaje a Víctor Hugo. Entonces, un poco, digamos, lo que pensé para compartir en la presentación es ir contándole algunas cuestiones que me fueron surgiendo a medida que iba haciendo la experiencia de estas imágenes que nos propone, y de seguir ese recorrido que nos proponen las imágenes del texto de Mercedes. Y allí hay una primera cuestión que a mí rápidamente se me presentó como tema de reflexión, digámoslo así, entre otras cosas porque siempre me ha interesado, y porque tiene además una larga tradición, tanto dentro de la filosofía como del arte, de la poesía, y que es la relación entre imagen y palabra. Es un gran tema que tiene una tradición que uno diría, bueno, se remonta prácticamente hasta Platón, diría yo. Quisiera recordar unos pasajes del Filebo. El Filebo es uno de los diálogos, un diálogo platónico, que cuando veía las imágenes del texto de Mercedes y pensaba en los otros escritos poéticos de Mercedes, se me cruzó estos pasajes del Filebo de Platón, porque allí Platón propone una suerte de metáfora y dice, bueno, el alma es como un libro, dice Platón, en el cual la memoria, los sentidos y las emociones escriben palabras, es decir, que hay en nuestra alma un escriba, dice Platón, que escribe allí palabras. Y luego hay otro artífice, dice Platón, que ya no escribe palabras, sino que pinta imágenes en ese libro que es el alma, ¿no? Este artista que pinta imágenes no es ya la memoria ni los sentidos, sino la imaginación, dice Platón, la fantasía, ¿no? A mí me parece que Mercedes, tanto en este texto como en los textos poéticos, y más ahora que acabo de escuchar que está planificando también una obra de collage, digamos, me parece que hace jugar estos diversos registros, y digamos, estos dos artistas o artífices, el escriba y el pintor, digamos, quien trabaja con palabras y quien trabaja con imágenes, ¿no? Y que para Platón pintaban el libro del alma. Yo creo que en ese sentido la obra de Mercedes retoma a su modo, y de un modo muy singular, estas dos figuras que señalaba Platón en el Filebo. Y de hecho también pensaba que hay un término que tenían los griegos, que es el término grafeus, ¿no? que tiene este doble sentido, que significa tanto escritor o escriba, cuanto pintor, ¿no? El grafeus es el que deja un grafo, el que deja una traza o una huella o una marca
que puede ser tanto una palabra, una letra, como una imagen o un dibujo, ¿no? Me parece entonces que es un término que le convendría de manera eminente a Mercedes, al trabajo que ella hace, porque de alguna manera hace conjugar estas dos dimensiones. Yo diría que los textos, los diversos textos de Mercedes se mantienen como suspendidos en esta zona de tensión, llena de movimientos y de idas y vueltas, que van desde la imagen a la palabra, justamente, y que generan a veces, y uno lo descubre al leer ciertos poemas y al ver estas imágenes, una suerte de zona de indistinción en donde la imagen se vuelve poética y donde los poemas son inescindibles de las imágenes. Dentro de dos registros que es altamente interesante, o al menos así lo fueron para mí. Y bueno, pensando en estas cuestiones, ¿no? Pensando en el Filebo y en Platón, también, esto se los hago, es como una especie de crónica de mi recepción del texto y de lo que me fue sugiriendo, ¿no? Pero bueno, fue lo que se me ocurrió para compartir. Recordé también unas lecciones de Ítalo Calvino, que fue invitado, si mal no recuerdo, en 1984 a la Universidad de Harvard, a dar unas lecciones, una conferencia, una serie de conferencias. Y hay una de esas conferencias, puntualmente, donde habla de las imágenes, en relación a la poesía. Comienza comentando un pasaje del Purgatorio de la Divina Comedia, donde Dante dice algo así como, es muy probable, hago esta aclaración, es muy probable que haya pensado esto, un poco por asociación libre, porque hay una de las fotografías de Mercedes que ella después, de Florencia, que ella después aclara en el texto final, dice que cerca de una capilla donde el Dante conoció a Beatriz, dice Mercedes. Es muy probable que haya operado algo en mí como una especie de asociación libre y llevó a esa, y entonces recordé esa lección que había leído hace mucho tiempo de Ítalo Calvino, pero que me parece que tiene relación con lo que yo quisiera plantear y con lo que ya dije de Platón. Porque allí va comentando, empieza comentando ese verso, un verso donde Dante dice algo así como el de llueven imágenes de la fantasía. Dice en ese pasaje, como si de la fantasía le cayeran imágenes a la fantasía, ¿no? Pero ahí hay como una exterioridad, una autonomía de las imágenes. Las imágenes se le imponen de algún modo al poeta, ¿no? Le vienen de afuera. Entonces, yo recordé esto porque en el texto final del libro de Mercedes, ella en un momento confiesa, dice haberse sentido abducida por el misterio de los dibujos de Víctor Hugo. Y también habla de una segunda vocación, refiriéndose a la fotografía, que no es quizás prioritariamente lo que ella hace más dedicada a la escritura, o lo que Víctor Hugo hace. Entonces, ahí, tanto en la idea de vocación, que ustedes saben que viene del latín del vocatio, que es llamada, la vocación, la llamada de Dios a los profetas, ¿no? Hay que nos atrapa. En ambos casos está esta idea de una cierta exterioridad que nos llama, que nos fascina, ¿no? Entonces, lo que propone Calvino allí cuando se está preguntando, bueno, ¿de dónde vienen estas imágenes que le llegan al poeta? En este caso a Dante. En el caso de Dante es muy claro porque las imágenes en última instancia las envía Dios para Dante. Ahora la pregunta de Calvino es, bueno, efectivamente en la antigüedad las imágenes, la inspiración, ¿no? Suponía una cierta trascendencia. Suponía ya sea la divinidad, suponía que era llamada de diferentes maneras, los dioses, los demonios, los ángeles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa?
en la época contemporánea una vez que Dios ha muerto con Nietzsche. Bueno, ¿de dónde nos vienen esas imágenes? ¿De dónde viene esa alteridad que sin embargo nos sigue llamando? Porque sigue habiendo una llamada, ¿no? Abducidos por un cierto misterio, y sin embargo ya no hay Dios para llamarnos. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué o quién es lo que nos llama? Se pregunta Calvino. Y él dice, bueno, ahora se trata de procesos, le cito, que aunque no parten del cielo, exceden nuestras intenciones y nuestro control, asumiendo respecto al individuo una cierta trascendencia. Es decir, que las imágenes tienen una cierta trascendencia que ya no es la trascendencia divina, sino que podríamos decir es, por ejemplo, una de las maneras que tenemos en la época contemporánea de designar esa alteridad que nos llama y que nos abduce cada tanto, es el inconsciente. A partir digamos, del siglo XIX, y sobre todo con Freud, estas entidades que antes poblaban el mundo objetivo se han desplazado hacia el inconsciente, ¿no? Y ahora es el inconsciente el que parece irrumpir en nosotros. Ahora, ¿por qué me interesa esto de esta conferencia de Calvino? Porque, entre otras cosas, porque dice esto. Porque Calvino dice, y le cito, que existen dos tipos de procesos imaginativos. Uno que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y otro que parte de la imagen visual y llega a la expresión verbal. Es decir, hay como dos caminos diferentes, ¿no? Uno que va de la imagen a la palabra y otro que va de la palabra a la imagen. Bueno, yo creo que esos dos movimientos definen en cierta forma el espacio en el cual se mantiene la obra de Mercedes, que a mí me gusta, por eso les decía, me gusta, digamos, pensarla como una totalidad, no como una totalidad cerrada, por supuesto, porque tal cosa no es posible, ya lo sabemos, pero sí teniendo presente las obras las más centradas en las imágenes, en este caso en las fotografías, con las obras poéticas, ¿no? Me parece que constituyen y proponen ese viaje de la palabra a la imagen y viceversa. Les quisiera citar también otra cosita de Calvino, porque él dice que muchas veces, cuando él está explicando su proceso creativo, dice que cuando planifica o cuando escribe relatos fantásticos, sobre todo, o poemas, en general, de una de las pocas cosas que estaba seguro, es que en el origen del relato o del poema había una imagen visual. Es decir, se le presenta, se le la imagen, su las potencialidades que ya estaban implícitas en esa imagen. Porque esa relación con el libro puntualmente de Mercedes y con la obra de... Permiso, Germán, no sé si todos están viendo que en 5 minutos se va a cortar esta conexión y vamos a tener que entrar de nuevo, probablemente por el mismo enlace. Así que no quería interrumpirte la lectura. Bueno, ya era eso. Ok, bueno, perdón. Les leo esta partecita y en todo caso, bueno, cuando se corte nos volvemos a conectar. Sí. Dice esto, fíjense. En la planificación de un relato, lo primero que me viene a la mente es una imagen, dice Calvino, que por alguna razón se me presenta como cargada de significado. Y esto a mí me interesa porque a mí me dio la misma sensación al mirar, al contemplar y seguir la secuencia de imágenes de Mercedes. Son imágenes que están cargadas de significado. Ahí hay una suerte de suplemento, ¿no? de significados y de una gran y de afectividad, diría yo, de una potencia afectiva.
Y dice Calvino, aunque no sabría formular este significado en términos discursivos y conceptuales. Es decir, en principio se le presenta esa imagen, se le impone de alguna manera. Y continúa, apenas la imagen se ha vuelto más clara en mi mente, me pongo a desarrollarla en una historia, o mejor, y esto es lo que me interesa, son las imágenes mismas las que desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que ellas llevan dentro de sí. En torno a toda imagen nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. Entonces, me interesa eso, cómo, digamos, el trabajo, en este caso, del poeta, del escritor, y también el trabajo de la fotógrafa, en este caso de Mercedes, surge a partir de un intento por desarrollar o por actualizar las potencialidades que ya están implícitas en la imagen. Se trata de desarrollar aquello que ya está, de algún modo, enrollado en la imagen, o de desplegar discursivamente o visualmente aquello que ya está, de algún modo, plegado en esa imagen. Y ese plegamiento propio de la imagen es lo que podríamos llamar esa carga de significado, esa potencia contenida allí, ¿no? Digo esto porque a mí me da la sensación, viendo las imágenes del texto de Mercedes, que da la sensación de que esas imágenes también se le han impuesto de algún modo, ¿no? Me la imagino caminando por esas ciudades, por esas calles, en general parecieran ser centros históricos, ¿no? Ciudades más o menos antiguas, y de repente enfrentándose a una imagen que de algún modo se le impone. De algún modo se le impone y de algún modo también exige algo. Y lo que exige en este caso es ser fotografiada, ¿no? Hay una exigencia por parte de la imagen, y eso requiere además, de parte de Mercedes, en este caso, una cierta sensibilidad a esa imagen que se le presenta. Porque caminando por una ciudad es una secuencia ininterrumpida de imágenes, pero de repente hay algo, hay una, quizás en un callejón, viendo un charco de agua, viendo una ventana, que sucede algo que exige de repente ser fotografiado, o al poeta exige ser escrito. Se está por cortar, así que corto. Entramos por el mismo link. Pero bueno, Ahora está entramos. bien. Grego, vos manejás esto. Entramos por el mismo link. Por el mismo link y misma contraseña. Ahora se corta, Bueno. corto. Destaca del resto. Y ahí que se destaca y que exige ser expresado de alguna manera. Una exigencia de justicia. El artista, la fotógrafa, el poeta, a ese momento que ya es mismo hay como un acto de redención. Harburg, cuando hablaba de Nietzsche, bueno, son como sismógrafos, ¿no? Que son sensibles a estas tensiones y a estas fuerzas que operan de manera subterránea o invisible. Bueno, aquí es lo mismo. Se trata de una cierta sensibilidad visual que permite que en determinado momento, sospecho, algo, una imagen de toda esa multiplicidad de imágenes que pasan por nuestra conciencia, de repente nos exija eso. Y para sentir esa exigencia, en aquello que se está haciendo. Tiene que haber una relación amorosa y visceral, diría,
en este caso con la fotografía, pero también tiene que ver con la escritura. Tiene que haber algo que está puesto en juego en eso. Por eso ella dice, con mucha modestia, se confiesa ser una, dice, respecto a la fotografía, porque no es su oficio profesional, digamos, o no se considera un especialista de la fotografía. Pero yo diría que yo creo que siempre somos outsiders, siempre somos extranjeros en relación a la materia con la cual trabajamos, ¿no? Y que es preciso esa distancia con aquella, esa cierta hostilidad que a veces sentimos cuando intentamos escribir y hay como una resistencia por parte del lenguaje, cuando intentamos trabajar con luces y sombras y colores y hay una resistencia por parte de esos materiales. Tiene que haber una suerte de conflicto, tiene que haber una tensión, una cierta... y por eso siempre uno está en una suerte de afuera. Hay algo que es muy lindo que dice Mercedes, dice, a ver si lo encuentro, yo me lo había anotado, que ese como ser una suerte de outsider le permitió observar desde otro lado, dice Mercedes, o mirar desde no se sabe qué afuera, dice ella. Bueno, a mí me parece que es fundamental, incluso en quienes son más especialistas y profesionales, las obras que más valen la pena, creo yo, que requieren esa especie de extrañeza, incluso con aquellas cosas que hacemos habitualmente. Me acuerdo, por ejemplo, esta idea de Deleuze, ¿no? De que la literatura o el escritor genera una suerte de lengua extranjera en la lengua mayor, ¿no? Como una suerte de dislocación de la lengua mayor, ¿no? O también esto otro que decía, bueno, para escribir es necesario que la lengua se vuelva odiosa, ¿no? Es necesario que se nos presente como un problema. Bueno, a mí me parece que eso entonces, me parece que está presente en la obra, no solamente en la obra poética de Mercedes, sino también en la obra fotográfica, ¿no? Que por otro lado yo les hablé del grafo, del grafeus. Bueno, fotografía no es otra cosa que una escritura, una huella luminosa, ¿no? Literalmente. Fotografiar es escribir con la luz, la fotografía. Entonces, me parece que, me parece importante esta toma de distancia. Uno siempre es un extranjero, el poeta es un extranjero en el lenguaje, el fotógrafo es un extranjero en el mundo de las luces, de los claroscuros, de la sombra. El filósofo, diría, es un extranjero en el mundo de las ideas, y es necesario esa distancia con lo que se hace. En esa distancia, tal es así, y con esto cierro, tal es así que ustedes saben que existió un místico hebreo llamado Isaac Luria, y tenía una idea extraordinaria. Isaac Luria decía que Dios, para poder crear, tuvo que exiliarse de sí mismo, lo que Luria llama el Tzimtzum. Es el momento donde Dios, en el origen de los tiempos, Dios se vuelve un extranjero para sí mismo. Es decir, se ausenta de sí mismo, crea una suerte de vacío en su propio centro, para que de ese modo pueda advenir la creación del mundo. Es decir, que solo hay creación, y esto sería, me da la impresión a mí, aplicable a la creación artística también, o poética, solo hay creación a partir de ese vacío que cada tanto generamos en nosotros mismos. Es decir, a partir o quizás se podría enunciar así, solo podemos crear cuando nos volvemos extraños para nosotros mismos, cuando uno se vuelve un extranjero para sí mismo y un extranjero en relación al material con el cual está trabajando.
Bueno, en esos momentos, algo así como la creación, ya sea poética, ya sea fotográfica, ya sea pictórica, puede advenir. Y me parece que el texto, puntualmente, de Mercedes y sus textos poéticos, creo yo, al menos a mí así me gusta leerlos, son un ejemplo muy eminente de eso. Bueno, nada, corto acá porque si no me voy a extender mucho. Simplemente vuelvo a agradecer a Mercedes, sobre todo por la confianza y probablemente por la inconsciencia también de haberme dado a presentar. No, en absoluto, en absoluto. Aquí se ha probado ya que tuvo una intuición magnífica. Así que bueno, Gracias por una presentación tan linda, tan linda. A Mercedes, a Eugenia y a Abuelo de Clinero. Bueno, le damos la palabra a Rubén. A ver, ¿está por ahí? Rubén Grau. Hicimos la presentación formal, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un placer estar acá. Para mí, la presentación de Germán podría haber seguido escuchándolo. Fue sumamente interesante, muy nutritiva para mí. Generalmente, bueno, yo soy artista visual, trabajo un poco en poesía visual también. Para mí es un mundo nuevo esto de las presentaciones y sobre todo en Zoom. Así que, digamos, más inconsciente fue para Mercedes haberme invitado a mí, en todo caso. No a vos, Germán, que tenés esa virtud del discurso al ser filósofo, ¿no? Bueno, en mi caso... Pero sigo tu obra, Rubén, sigo tu obra. Sí. Claro, pero mi obra es silenciosa, digamos, ¿no? El tema de la palabra, justamente yo escribo algo de poesía, pero como no me siento muy cómodo en ese campo, viabilizo por la poesía visual, que en ese campo sí me es más familiar, digamos, ¿no? Porque yo vengo de las artes plásticas, de la pintura, del dibujo, y poco a poco fui introduciéndome en el objeto y en la poesía visual, objetual, más que nada. Entonces, bueno, dicho esto, para mí fue todo un desafío cuando Mercedes tan gentilmente me invitó, y dije, bueno, voy a intentarlo. Por suerte, Germán se extendió lo suficiente como para dejarme poco espacio, por suerte, porque en realidad, bueno, escribí algunas imágenes que me surgieron en relación al libro de Mercedes, que me encantó, la verdad que es muy sugerente, me pareció un libro exquisito, realmente, tanto por las imágenes como por el texto, como también por el diseño de edición, ¿no? Que fue muy cuidado. Yo creo que el diálogo que se establece en cada página, de los ritmos constructivos, de las diagonales, las curvas, la atmósfera, el clima en sí, va llevando lentamente al espectador a un encantamiento y como a yo diría como una situación de ensueño, en un punto. Como que estar en un intersticio, yo lo veía como si fuera una endija en el tiempo, en donde no estamos ubicados en ningún lugar en particular, digamos, ¿no? Entonces eso me sugirió, y me pareció realmente un clima muy logrado en relación con el disparador que fue el homenaje a estas aguadas y guayas de Víctor Hugo, que realmente yo no conocía tampoco, para mí es todo un descubrimiento. Así que me parece muy, muy importante el homenaje, aparte del libro en sí y de las imágenes y de todo, de la poética del libro. Me parece muy interesante poner en valor
ese trabajo de Víctor Hugo que hasta ahora yo a todos los amigos, colegas que les mencioné, nadie lo conocía prácticamente. Entonces, eso me parece también como se dice a veces, un acto de justicia poética, ¿no? Entonces, bueno, en principio voy a leer lo que escribí, lo que me bajó como idea y de relación entre esto que comentaba Germán, entre esa filiación entre la imagen y la palabra, ¿no? Entre la imagen y la poesía, y la abstracción, y la saguada. Entonces, misterioso y oculto no tiene nombre. No obstante, a través de él, todas las cosas se realizan. Lao Tse. Misteriosas y como ocultando algo indeterminado, como el tiempo y la materia que lo viste, me resultan las imágenes de Mercedes. Quizás la ausencia de seres visibles. Tinta, agua, imágenes entre el vacío y la poesía. Las relaciones entre poesía y arte, casi abstracto en las tintas de Víctor Hugo, que inspiraron a Mercedes en este libro, nos da la posibilidad de recordar la vinculación estética que confluye entre ambas disciplinas. Manuscritos iluminados, tratados alquímicos, miniaturas persas, indias, y en Extremo Oriente, la unión entre la caligrafía y las aguadas. Esto me trajo en relación a lo que decía Germán de la grafía, ¿no? Sin haber sabido la ponencia de él, cómo me llamó la atención la coincidencia en la lectura con esta relación, ¿no? Bueno, decía, en Extremo Oriente la unión entre la caligrafía y las aguadas, en tinta china, con un trazo suelto y gestual, abrazando el vacío, para vislumbrar su energía latente. La danza entre el trazo y el vacío. Quizás Víctor Hugo pudo conocer, disfrutar o inspirarse con algunos poemas y tintas abstractas de los maestros, los maestros poetas de la dinastía Sung, obras que podríamos considerar como una de las fuentes del arte abstracto. Allí la sugerencia, la gestualidad del trazo y la apertura al misterio, flotando entre las formas, son la clave de las obras, y no los elementos representados. Quizás simplemente el ser poeta y su reconocimiento en las letras le dio a Víctor Hugo la libertad de jugar libremente con sus aguadas, sin importar el resultado. Cuestión clave en el arte, y sobre todo en la abstracción, y en las tintas al agua, donde el espacio, la sugerencia, la soltura y el accidente generan esos climas de ensueño que invitan al espectador a completar la visión de la obra. Como expresa un pensamiento taoísta, pintar sin engreimiento en el corazón, fluir en el Tao, es el fundamento del arte en el artista. El temor o falta de libertad en la acción proviene del intento de control del ego. El arte de la aguada consiste también en saber esperar, sin ansiedad, que el agua juegue en la superficie y entregarse al accidente, al instante. Creo que del mismo modo Mercedes sabe esperar la cacería furtiva de ese instante. Esa llamada o llamarada en la que el duende del lugar aparece en escena y ella deja fluir su cámara ante el asombro de un brillo, de un reflejo o de una penumbra. Elogio de la sombra, donde el claroscuro abre la puerta a otra dimensión, a una mirada atemporal, y la piedra se torna diamante y la luz una aurora. Sus imágenes me remiten al detenimiento que se opera ante el congelamiento de la imagen en el tiempo, pero también a su carácter fantasmático. Imágenes que podrían haber sido registradas por Víctor Hugo en imaginarios daguerrotipos.
y que la atmósfera que ella logra en diversos y disímiles paisajes urbanos nos sumerge en una línea de tiempo abstracta, indeterminada, como las aguadas que la inspiraron y está homenajeando. Pliegues en un silencio antiguo, ausencia-presencia en el filo poético de las imágenes, que nos relatan una historia, desde el castillo y su encuentro con las magníficas tintas del poeta, a una noche susurraron al oído de Mercedes el ancestral canto. Cucú, ¿dónde se esconde la corza blanca? Aquí, en la penumbra silenciosa, en una trama, en una piedra parlante, en una calle inclinada, una tienda de muñecas y oropeles, una puerta entreabierta que dice entra, y el agua que refleja la luna. Eso fue. Bueno. Muchísimas gracias. Claro, faltan los aplausos, que la virtualidad es algo a lo que no me acostumbro, porque el aplauso en realidad es una demostración es como una celebración de que nos gustó lo que escuchamos, y la virtualidad cortó ese sonido. Claro, sí. No es lo mismo decirlo, No, pero va mi aplauso. Aplauso poético. Bueno, yo sabía que los dos iban a hacer una presentación hermosa y acorde al libro. Con Mercedes estábamos muy contentas porque habían aceptado la invitación, así que la percepción de ustedes de que somos inconscientes, no, lo hicimos conscientes. Así que bueno, gracias a los dos por haber aceptado, y con los inconvenientes de la virtualidad en el medio, que nos pone muy, muy nerviosas y tensas, pero ustedes lo hicieron fluir. Así que muchísimas gracias. Gracias. La atención Gracias primero. Así que gracias a los dos. Perdón. Muchísimas gracias. Creo Una que... cosa, perdón, Euge. Primero quería disculparme por la extensión, como yo no lo había escrito, por ahí No, al contrario. No, al contrario, nos ayudaste. Y después, no, me quedé muy sorprendido y con la exposición de Rubén, le quería decir también que me pareció genial, me pareció muy buena, y además con muchos puntos, es muy curioso, ¿no? Con muchos puntos Sí, de absolutamente. contacto. Claro, Es muy totalmente. llamativo, incluso hasta la idea, bueno, que él traía del lado sobre todo del arte oriental, donde el vacío tiene una importancia clave, yo por ahí trayéndolo desde la mística hebrea, Sí. pero también esta cuestión, digamos, como desde diferentes lugares, pero como de alguna manera las experiencias que ambos hemos hecho y lo que nos sugirió la obra y las imágenes, el libro de Mercedes, pasaron por un lugar muy similar, lo cual quiere decir que efectivamente esas imágenes están cargadas de un significado y de una potencia que le pertenecen a esas imágenes, realmente. Sí. Así que yo estoy muy primero agradecido, muy contento de haber escuchado a Rubén, que me pareció buenísima la presentación. Bueno, te agradezco mucho, Germán. Me das ánimo para animarme una próxima. Ok, te tendremos en cuenta entonces. No, muchísimas gracias a los dos, la verdad. Bueno, yo no quise interrumpir al principio, pero sí quiero agradecer al principio dijo Eugenia, la confianza mía de darle el manuscrito, bueno, no sé si se dice manuscrito en este caso, pero digamos el original, con las fotos, y la verdad que yo le agradezco a Eugenio, vuelo de Quimera, la visión, la generosidad, la amplitud, la disponibilidad de crear este proyecto cuando más se lo necesitaba. Porque realmente en un año en que todo, incluso lo que ya venía funcionando, se detuvo, que nos dieras este espacio con esta alegría, con este grupo, porque realmente no es
el territorio de artistas es lo que estás haciendo, ¿no? Es como que no es solamente una editorial más, una colección de poesía más, en este caso de arte. No, estás armando una comunidad, ¿no? Y la verdad que se te agradece un montón porque eh, se te agradecería en cualquier momento de la vida, pero precisamente en este año realmente es como una intuición y una generosidad para con nosotros realmente excepcional, ¿no? Y creo que nos ha hecho muy, muy bien a todos tener como este grupo de pertenencia, ¿no? Y saber que los proyectos siguen, que estamos invitando amigos, que estamos invitando amigas, y bueno, ya hablaremos más adelante de la colección de arte, la colección de poesía está ya funcionando viento en popa y unos proyectos lindísimos. Este, acá, bueno, Marta Borel también está invitada, que está ahí. La verdad que cuando dijimos que estoy trabajando en un libro de collages y textos, los collages son de ella, no míos. Yo, los míos son los textos, pero es gracioso porque en el caso del libro con con Inés Araoz, los textos son de ellas y las fotos son mías, o sea que, bueno, hay una especie de fluidez en ese sentido, ¿no? Incluso un poeta de Francia, que solo conozco por haber ido a un festival juntos, le dije, bueno, no sé, podemos hacer algo juntos si vos querés los poemas o si querés las acuarelas, si no, yo hago los poemas o hago las acuarelas. O sea que hay una cosa como de, sí, como de fluidez, ¿no? Y me alegra mucho que hayas traído, Germán, la palabra grafen o escribir en latín, que es precisamente eso, ¿no? O sea, también la recupero un poco porque, bueno, mi papá era grabador de metales, entonces recupera mis dos vocaciones, pero también recupera su vocación como grabador, ¿no? Porque también era grabar en realidad, no había pluma, no había papel, lo que se hacía era grabar. Entonces casi se podría decir que la primera acepción de esa palabra es grabar. Eh, y, y bueno, nada, por ahora solo eso, muy, muy agradecida. Sí, me gustaría seguir una conversación entre todos, si quieren. Sí, Merce, quería decir que me sorprendió también el puente entre las dos exposiciones. Y yo cuando Germán estaba, bueno, cuando dijo que un poeta escribe con la luz, me vino lo que yo estoy pensando respecto de la poética de Mercedes, que es una poética, ella crea un dispositivo óptico, eso lo vengo pensando no solamente desde su poesía. Primero esta idea de que las imágenes le aparecen y ella puede capturar, y no solo en el acto fotográfico, sino que está en su dispositivo poético, ¿no? Es algo que ella trae. Cuando planeamos el Atlas de la Poesía 2, que ella es la primera convocada, la propuesta era que ella imaginara una isla, y eso fue un motor impresionante porque abrió toda la secuencia de las series de las otras poetas, la tomamos como referencia porque ella hizo una captación de la imagen en el vacío, como decía Germán. Increíble porque todavía no había Atlas. Lo estaba yo y yo le tiré la consigna y en una semana había pensado su isla, que es una maravilla, y abre el Atlas. Y también esta idea de que la gran imagen no tiene forma, ese es un libro de François Julien, que es un pensador bastante también extranjero. François Julien que justo lo estoy leyendo, habla precisamente de la conexión entre imagen y palabra, haciendo referencia a los poetas, también François Chen, que era el profesor de chino de Lacan. Claro. Lacan, a partir de la lectura, del aprender chino con François Chen, cambia su concepción del sujeto, ¿no? en su último seminario no publicado, en el seminario 24, que en realidad son cursos. Y me llamaba la atención que haya habido ese puente donde escribir
ser una poeta de la luz implica escribir también en el vacío y en el aire. Ya es descubrir lo que en el aire está como potencia y como sentido. Y eso es algo que Mercedes hace también, no solamente desde su poesía, sino también en este instante fotográfico, ¿no? Así que, bueno, abro el diálogo para no monologar, y me interesaría que ella, sin espolear el libro, estoy usando una palabra que también en la pandemia se me pegó, el tema de espolear, ¿no? De quitarle, de no adelantarme a que es mi defecto, me adelanto, que cuentes un poco esa experiencia, ¿no? Que ese momento epifánico donde el libro apareció, ¿no? Y quiero, ¿te parece bien, Merce? Sí, Poner claro. bueno, nosotros Vuelo de Quimera lo coordinamos entre Leo Massari, Gregorio Bierrin y yo, y Grego, bueno, fue como el productor también en cierto sentido, de este libro, así que le Claro. quiero dar protagonismo, y también me gustaría que dialoguen ustedes cómo fue el trabajo en equipo, digamos. Claro. Él tenía que comprender tu concepción para poder armar la nitidez fotográfica. Absolutamente, absolutamente. Y, ayer creo que una amiga me preguntaba por, por los originales, o si esas fotos pueden verse impresas y tal. Y le comenté, no, lo maravilloso es que esas fotos tienen que verse así, y Grego entendió absolutamente todo lo que yo quería, y lo que salió es exacto lo que está en el borrador de mi cabeza. Así que eso fue, y además tan fácil, o sea, nos llevamos tan bien. Fue magnífico eso. Bueno, empecé por el final. El principio fue algo que ya mencionaron brevemente y que está un poco recordado con mucho placer en el posfacio, que está en el libro, que está en español y en inglés. Como varios de ustedes ya saben, tuve la suerte de tener una beca en el 2012, justo inmediatamente después que se hiciera la primera muestra de fotos en Madrid. En realidad hicimos la muestra casi de paso a mi viaje a Italia, y ahí sí que era grafén puro, porque eran marcas en la calle para crear la extensión del subte de la Segunda Avenida en Nueva York. Así que eso era puro grafo de obreros, ¿no? Y fueron muy bien entendidos también por los galeristas del CAM, y resultó una muestra muy linda. Entonces yo iba de camino a Italia, y como si alguien dijo por ahí, nos iban a recibir en un castillo, y íbamos a pasar ahí un mes. Y bueno, entonces yo había pedido, yo recién empezaba a hacer algunas tintas. Ya había hecho acrílicos antes, cuando vivía en Maryland. Pero había en ese momento, yo digo, vivía en Maryland, quiero decir 80 y pico, ¿no? O sea que ya en el 2012, principio del 2011, 2012, yo ya había empezado a hacer unas tintas, pero que eran casi como firmas. Eso dijo Arturo Carrera, que estaba conmigo en el castillo. Ay, parecen firmas. Digo, sí, parecen firmas, sí. O sea, eso era muy, muy pequeño, y también hay una foto por ahí de una obra un poquito más extendida. En realidad creo que lo que me estaban ayudando era que yo lo hiciera todo eso con pincel, y yo no quería hacerlo con pincel, yo quería hacerlo con pluma, pero no encontraba todavía la pluma que respondiera. La cuestión que ahí yo había pedido que, además de la mesa para escribir, que me pusieran una mesa que yo iba a usar para dibujar. Entonces, bueno, de día yo tuve la suerte de que el estudio enorme, gigantesco, que me había tocado con salida a la iglesia,
a la iglesia del castillo. La otra salida era la biblioteca del castillo, o sea, sí, una coincidencia. Entonces, bueno, durante el día me pasaba trabajando en el libro que después salió, que se llama Carcaj Vislumbres. Escribí la mitad del libro ese mes. A la tarde hacía algunas tintas, daba una caminata con Arturo, porque los dos médicos, tanto de él como mío, nos habían recomendado que teníamos que caminar. Y volvíamos y cenábamos con toda la gente, y eso era de 7:30 a 9:30 máximo. Entonces a las 9:30 yo iba a mi estudio y tenía la puerta directa a la biblioteca, que tenía una maravillosa colección de poesía, sobre todo americana, que había ganado Marx. Pero claro, para mí eso no era mucha novedad, porque coincidía con muchos que yo ya tenía, había leído. Lo que sí era una novedad increíble era la biblioteca de arte. Gran parte de la directora del programa. Entonces, bueno, en esa biblioteca de arte es de aquí que un día encuentro un libro, que no es este porque no lo robé, pero es este, que es el libro original de los dibujos de Víctor Hugo. Otra cosa magnífica que encontré ahí fue el primer análisis clínico de qué era lo que podía haberle estado pasando a Henry Darcher para hacer la obra que hizo, qué condición podía tener. Ese otro libro muy especial que me encontré ahí, después no lo volví a tener. Y bueno, leí muchas cosas ahí esas noches, pero claro, el libro de Víctor Hugo fue un descubrimiento tremendo, ¿no? Por su modernidad. Por su falta de figurativismo, ¿no? Entonces, bueno, me encantó, dejó una impresión en mí muy intensa, pero después no lo conseguí el libro, así que bueno, quedó ahí desde el 2012. Y en esta pandemia, el año pasado, una de las cosas que pasó, claro, como no estábamos gastando ni en salir, ni en viajes, ni en el autobús siquiera, entonces tenía un margen extra de dinero. Entonces me pedí varios libros de arte y sí conseguí que me mandaran el libro de tintas y de Víctor Hugo. Y bueno, qué decirles, de ahí fue como como unir al archivo de fotos que podían haber sido totalmente inanes, ¿no? Y trabajarlas a partir de esa perspectiva, ¿no? No es que en ningún momento, la verdad, muy pocas de esas fotos tenían ese tipo de ambientación, ¿no? La verdad que las fotos surgieron a partir de la tecnología que pude usar, que además les digo que es mínimo porque yo no sé usar, ¿cómo se llama? Photoshop, no sé usar nada de todo eso. Sé usar las 2, 3 cositas mínimas que vienen con la computadora y con eso me arreglo. Así que bueno, también, claro, es cierto que desde cierto punto de vista uno no es profesional de nada, pero particularmente yo de la fotografía no soy. Y sí, y me gusta también hacer esa salvedad, porque creo que es otra cosa. El otro día una amiga, Kelly Grandal, hija de fotógrafos, especialista en arte ella misma, que hoy no pudo estar, decía, saco fotos, pero no soy fotógrafa, porque no le dedico la vida como le dedico a un fotógrafo. Ese es un approach, ¿no? Yo creo que tampoco tengo la base técnica del fotógrafo principiante, ¿no? También, y no me preocupa decirlo, creo que tenemos lo que decía del ser outsider, que tenemos otras entradas, y por eso me gusta mucho a mí indagar en este tema que me toca, ¿no? En el tema de la doble vocación, o de la segunda vocación, digamos. Así que bueno, ese es otro tema grandote que me apasiona, en el que, claro, las obras de Víctor Hugo en vivo es la persona que tradujo mi texto
que yo no sabía, la contacté como traductora y me dice, ah, sí, yo la vi la muestra. Le digo, bueno, qué genial, ¿no? O sea que ella sí vio la muestra, así que no está hoy aquí. Disculpe, por favor, ¿qué quiere decir usted con tinta, las tintas? No conozco esa parte. Las tintas de Víctor Hugo, ¿qué? Las tintas que hizo, Acuarelas. no, Vaya, vaya. aguadas con tinta y agua. ¿Que los hizo Víctor Hugo? Sí, 4000. Sí, sí, y sobre todo era, bueno, primero empezó como Silvia Plath y todo el mundo, la mayoría de la gente, a hacer estos dibujos arquitectónicos, o sea, en sus viajes dibujaba, bueno, una esquina, un castillo y todo muy nítido, todo se veía todo muy bien, como un grabado, ¿no? Esa, por supuesto, no es la parte que más me entusiasmó. Por lo general en los libros de dibujo, eso es la parte que más me aburre, sobre todo cuando explican técnicamente cómo se hace, las rayitas, todo eso. Entonces, eso no me interesó mucho, pero cuando empieza a partir de no sé qué año, los textos dicen que es a partir de que se exilia, pero la verdad que no es así. La verdad que siempre los hizo, empezó a hacer algo más realista, más arquitectónico, y luego al mudarse frente al mar, empezó con la fotografía. Entonces lo tenían el hijo en una técnicamente en una así que a eso me refiero con las tintas, ¿no? Y la verdad que, bueno, tiene mucha afinidad conmigo porque yo también empecé casi por las tintas. Y es en lo que insisto, ¿no? ¿no? Como que el trazo valga que la mano decida un poco, ¿no? Sí. Y, así que, bueno, no sé si abrimos un poquito más la ruido si querés. ¿Quién es esta ahora? ¿Quién es José Eugenia? ¿Está Leandro o está Grego? Está Grego. Bueno, le decís que vaya silenciando lo que no. Sí. Bien. Sí, bueno. Sí, ahí está. ¿Estamos? Ok, bueno, entonces querés coordinar. Sí, bueno, no, me gustaría que se inicie como el diálogo, que Grego quiere también a lo mejor comentar cómo fue el trabajo. Bueno, no llegué ahí porque esa fue la última parte. ¿No? A lo mejor te puede dar pie a vos porque lo que es interesante es que más allá de tu relación, que lo habíamos charlado, de tu relación entre poesía e imagen, entre palabra e imagen, también es tu trabajo como crítica de artes visuales y además productora de imágenes. No en vinculación con la palabra, sino tu lugar de productora de imágenes, como acabas de decir, ¿no? Que también eso nutre a tu escritura. Y había una relación cuando decías que el oficio de tallador de imágenes, esto sigo con la idea de escribir en la luz, yo que estoy ¿no? Él era un escritor comprometido políticamente y un poeta social, pero su parte dice que no hubiera podido intervenir en el mundo si no hubiera sido esa influencia del tallador de imágenes
¿no? Que es su parte más lírica. Y me interesaría, bueno, ese diálogo que tenés con cómo viene ese vínculo con Fráctico, que está en tu poesía como muy, muy potente, si primero es la imagen o primero es la palabra o... No, creo que la palabra La palabra primero, sí. Sí, la palabra primero. Incluso, la verdad que me estoy acostumbrando un poco a observaciones como la de Germán, porque yo no creo tener la experiencia de ver la imagen, salvo muy poquitos poemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la fotografía es otra cosa, pero creo que es una cuestión de educación, de no darme cuenta, ¿no? Porque ustedes sí lo ven, o sea, de algún lado viene la imagen. A ver, ahí Marta Borel parece que quiere comentar algo, pero sacate el sonido. No, me parece súper interesante y quería contar una cosa que tenía que ver con esto que decía Eugenia recién, ¿no? Pues coincido totalmente en estas ideas entre la imagen y la palabra, pero yo agregaría que vos, además de tener estas dos vocaciones, tenés una tercera vocación, que es la música. Y me parece que no es poca cosa esa cuestión en relación a, yo te diría, como un cierto tono que acompaña. Yo escucho un tono tanto en tu poesía como en lo que ella hablaba recién de la luz, por ejemplo, en las imágenes. Y yo creo que ese tono tiene que ver con esa historia previa de tu relación con la música, con el piano, con toda una serie de cosas que por ahí entran por otro sentido, que no es el de la escritura o no es solamente la vista, pero que se te imponen de una manera impresionante y que hace que en cada uno de nosotros eso resuena de una determinada manera con esa musicalidad, y uno termina como entendiendo ese diálogo que vos tenés, tanto con las imágenes como con la escritura. Es como que hay algo que te va como llenando eso. Y me parece que eso es muy enriquecedor. Por eso, por ahí no te das cuenta. Se nota más cuando vos lees un poema. Cuando vos lees un poema es mucho más notoria esa musicalidad, porque uno te va escuchando en ese punto. Pero aunque vos no, bueno, yo te conozco hace años, pero aunque no te escuche, es como que en ese diálogo, cuando vas leyendo, hay una musicalidad muy presente. Y creo que eso no sé si te diste tanta cuenta hasta ahora. Creo que no, creo que tal vez que es interesante, ¿no? Creo que como en otras épocas me he dado más cuenta de eso, o sea, es fundamental lo que decís, realmente fueron los primeros 20 años de mi vida, fueron dedicados a la música y tal vez, bueno, a veces lo recuerdo como una situación un poquito traumática, pero tampoco fue terrible. Lo que sí es verdad que eso volvió muy bien, o sea, volvió muy bien por el lado que no era obligatorio, por el lado que no era el piano, y ya desde ese momento mismo, a mí me gustaba mucho cantar en grupitos, y no era que tuviera una magnífica voz ni nada, pero como sabía piano podía ayudar al director o la directora a que los demás practicaran, entonces tenía esa posibilidad. Pero la cuestión que sí, que la música, y no precisamente la música del conservatorio, la música que aprendí cuando estudié piano, ¿no? Que la música volvió de otra manera, ¿no? Y volvió mucho en la poesía, y yo diría que prácticamente es lo que define un poema, ¿no? Si un poema no tiene ritmo, si un poema no suena de una determinada manera, puede decir las verdades más grandes o las oscuridades más audaces, que la verdad que no es para mí personalmente no es un poema. Siempre tiene que pasar por una cuestión de ritmo, ¿no? Y también de otras densidades de la palabra, pero que también son sonoras, ¿no? Así que gracias, sí, por traer ese aspecto, ¿no? Fundamental, sí. A ver, Marta. Bueno, quisiera que hablaras un poco. Creo que acá el tono está en la luz, eso me refería. El tono, me parece que en este caso de este lenguaje, que era un poco lo que decía Eugenia, es la luz, porque es lo que acompaña esta obra, ¿no? Nada más que eso. Sí, a mí me viene la idea de tono de Blanchot, que es un no lugar, y ahí
dialogamos siempre con Germán, esta relación, este tono, que en la poesía de Mercedes es muy potente, entre ese encuentro de la imagen, la música, la imagen acústica, la música, y la composición, ¿no? El poema como composición, o sea, eso está, y tu poesía, digo, para interpelar a Germán también, en esta idea de, y tomar lo que dice también Marta, en relación a la idea de tono, ¿no? De tonalidad, que no tiene que ver con el color, sino, o con la coloratura de la voz, sí, ¿no? Y lo interpelo a Ger ahí, para ver qué le parece. Sí, sí, si quieren, creo que Marta, la otra Marta, me parece que iba a decir algo, si quiere que No, diga. termina tú y después le hago otra pregunta, pero por favor, Germán. No, al respecto también escuchándola a Marta, a la anterior A Marta Marta, Borel. A Marta Borel, Borel. y a Mercedes. Bueno, yo desconocía que esta faceta musical de Mercedes, pero no me sorprende, porque efectivamente hay una musicalidad en los poemas, y hay un ritmo que también existe en la fotografía. Por eso yo decía, hay como una sucesión, eh, quizás en esta ida y vuelta de la imagen a la palabra y de la palabra a la imagen, bueno, tal vez sea precisamente la música, que entre otras cosas es tiempo, la que establece esa ida y vuelta. Y el ritmo, ¿no? Porque hay un ritmo en las palabras, pero también hay un ritmo, es como si la luz tuviese su ritmo al mismo tiempo, ¿no? Como si la imagen o los colores tuviesen también su propio ritmo. Es un poco lo que decía Rubén, ¿no? Como que, claro, no, sin haber sido yo demasiado consciente de eso, pero como que si hubiera algunas líneas que se remiten o que se distancian y que eso fuera formando, si te entendí bien, Rubén, ¿no? Un ritmo. sí, son, tal vez uno podría pensarlo de esta manera, son como dos líneas melódicas prácticamente, cada una con su ritmo, la imagen y la palabra, describen cada una línea, y entre las cuales se van formando diferentes intervalos y una cierta armonía, ¿no? Y esa armonía, creo yo, en la relación entre ambas líneas, me parece que constituyen una de las mayores potencias de la obra de Mercedes. Creo que ahí se juega una suerte de ritmo y de temporalidad propia de su obra, tanto de sus textos, de sus palabras, como de sus imágenes. Al modo de un pentagrama, ¿no? Como si fuesen dos líneas Sí, diferentes, pero que van paralelas, como un contracanto, como una como especie dos de voces. contracanto o de contrapunto, Claro. cada una independiente, pero que van formando una armonía y una tensión entre ambas, con sus ritmos. Cada línea tiene su ritmo, pero también esa armonía misma tiene su ritmo. Yo creo que es muy interesante también lo que decía, bueno, la cuestión del tono, es lo que la musicalidad de esas, no sé, los temas están muy presentes, suenan de algún modo. Y a mí me
me parece que hay cierta relación. Quería que comentaras más sobre el proceso de organizar las fotos. Incluso tienes una primera parte, la segunda parte. Tienes algo como una composición de las fotos. Sí, como una composición, yo en principio tampoco sabía hacer. Yo en principio de ese acto, curiosamente, tampoco sabía hacer montaje de fotos. Eso apareció después. Pero no te puedo decir que las fotos las pusiera por algún tipo de diálogo, no sé, filosófico o contenidista, digamos. No, era totalmente visual, o sea, quería un color o quería algo contrastante o quería una dinámica que pudiera aportarle una foto a la otra y las fundía y las trabajaba juntas, pero no estaba pensando en un diálogo. Yo creo que la verdad que me estaba costando tanto hacerlas como que resultaran técnicamente, que no, la verdad que la idea no era que dialogaran a nivel de contenido, de perspectiva, de nada, más que a nivel formal, ¿no? Ok, pero sí hay una relación, aunque no lo sepas, sí hay una... Bueno, quedan integradas, claro, sí, quedan integradas. Los colores. Si supiese, no subiría ahora algunas, pero sé que voy a cortar todo, va a ser lamentable. Así que cualquier cosa. Bueno, puedo subir mañana algunas a mi Facebook y si quieren ven esa etapa en el muro mañana. No, esto es lo de ahora. No, esto no va. Ok. Bueno, se va a cortar de nuevo. Lástima que no lo hicimos desde otro lado porque tanta interrupción, ¿no? ¿Querés, Marta, mandarnos un Zoom y nos encontramos con un Zoom que no se corta? Sí, si queréis os lo mando vosotros. Pero tienes que mandárselo a todo el mundo. Bueno, lo podemos mandar por el chat y lo ve todo el mundo. Pero tengo que, a ver si me da tiempo. Claro, no va a funcionar así, ¿no? Bueno, entonces seguimos con este, nos encontramos de nuevo entrando, qué raro, ¿no? Porque nunca nos pasó. No, el corte es más que nada psicológico, porque hay una continuidad, quédate tranquila, hay una continuidad. No pasa nada, también estamos acá, estamos todos, no importa. Pero nada, está bien. Podemos hacer ahora un intervalo, si querés. Como quieran. Así lo interpelamos a Rubén con una pregunta que yo tenía para y a Grego también, que me gustaría que la conversación con Grego fuera un poco más detallada. Así que bueno. Sí, no, pero la verdad que no es tan fácil. No es tan fácil que llevarse tan bien y tan rápido, tan pronto y con tan poco intercambio de emails y de todo. O sea, realmente estoy muy sorprendida, además que yo soy como, los dos somos muy obsesivos, así que, pero entonces, claro, dos personas obsesivas es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero en este caso, realmente fue un placer enorme y el libro salió exactamente como quería. Incluso si ahora, yo lo que decía antes, si me preguntan por la edición en papel, digo, no tengo ningún apuro realmente. El libro que salió es el libro que yo quería. Gracias a Grego, que también estuvo ahí haciendo que las imágenes se transformaran en lo que debían ser, ¿no? Precioso. ¿Quieres comentar algo, Grego? Bueno, primero que estoy teniendo muchos problemas de conexión, así que no sé si se me va a trabar ni nada, porque estoy también transmitiendo y grabando y todo. Pero, ¿se me escucha bien? ¿Todo bien? Más o menos, Grego. Se escucha bajito. Un poquito más fuerte. A ver, voy a intentar.
Ahí está. A ver ahí. No, sí, lo que dice Mer del intercambio de mails, la verdad que fue como un trabajo bastante fluido. Mer en un primer momento me había mandado como una especie de maqueta y a partir de esa maqueta trabajamos. En un primer momento haciendo correcciones menores, de ajustes de algún tipo de asimetría entre las fotos, y después empezar a trabajar más los detalles que tengan que ver con alguna coloratura de alguna foto, algún retoque en específico, alguna foto que haya quedado más lavada que otras, o con tonalidades distintas a lo que venía siendo la armonía del trabajo. Y por último, retoques más ya para terminar el libro, y que quede lo más perfecto posible. Y la verdad que fue un trabajo que yo disfruté mucho. Fue como una dinámica bastante fluida. Así lo sentí yo. No, digamos, las ideas fueron claras, nos juntábamos por Zoom, marcábamos por foto qué había que hacer, y al otro día ya las teníamos hechas, y a partir de eso seguimos construyendo hasta llegar a lo que ven, y después seguimos trabajando posteriormente en la difusión y en el armado de las distintas cosas. Así que la verdad que hoy, cuando por ejemplo estaba leyendo el final del libro, que tiene ahí al final unas anotaciones que dice que en tiempos de confinamiento, cuando el mundo se encierra, se abren otros. Por un lado, Vuelo de Quimera permitió esa posibilidad y esa conexión, que quizá en otros tiempos no hubiese sido posible, ¿no? Y habilitó la posibilidad de un intersticio y para crear un proyecto fotográfico que la verdad que lo disfruté mucho, y estoy muy contento por el resultado, y también quería agradecerte, Mer, por la confianza y por haber confiado en mí para la realización. Eso. Sí. Yo creo que sí, que le pedí con mucha insistencia que centrara bien todo, que era donde me sentía muy insegura, que sentía en la página. No, le pedí algún asesoramiento con su mirada muy fina, realmente, muy fina, y la verdad que quedó todo exacto, precioso. Yo estoy muy contenta porque se logró armar un objeto estético, a pesar de las distancias, se logró construir en una versión un libro digital que tiene una belleza igual al que puede tener un libro en papel. Eso, la sensación que uno tiene cuando ve el libro, tiene tal potencia las imágenes que no extrañamos que con algunos libros pasa, ¿no? La versión en papel o física. Y eso es un logro, o sea, armar un objeto estético en la virtualidad y con las distancias concretas que tenemos, lamentablemente, Mercedes y nosotros, logramos armar un objeto estético, así que estamos muy, muy, muy contentos. Yo lo que propongo es que volvamos a entrar, porque me gustaría hacerle un comentario a Rubén. Sí. Salimos y entramos de nuevo. Sí, bien. Rubén, te voy a hacer un comentario a vos cuando entremos nuevamente, para que lo profundices, porque me pareció hermoso la idea de la endija, la idea de ese espacio onírico que producen las imágenes, y esa idea de estar en la endija en ese lugar que es un no lugar, o un lugar de ensoñación poética también, ¿no? A través de la imagen. Eso es lo que un pasaje. Un pasaje. Eso me pareció, además de hermoso, muy iluminador como
Los filósofos hacen hipótesis que tienen que ver con preguntas y los de letras hacemos hipótesis de lectura. O sea, no, o sea, es algo, entonces iluminó los modos. Bueno, hablando sobre el intersticio, ¿no? Que estábamos hablando, hija, ¿no? En realidad eso siempre me queda la imagen de cuando Macedonio Fernández dice no toda es vigilia de los ojos abiertos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa relación de una especie de espacio que indeterminado, como vos decías, ¿no? De un casi de una experiencia de vacío en el sentido que todavía la vigilia no está absolutamente activa, ¿no? Pero que tampoco está el sueño totalmente comandando el acceso de la realidad. Entonces, yo desde hace un tiempo estoy, realmente, cuando me despierto me vienen muy buenas ideas, cuando estoy preparando una obra, una instalación o pensando algo, apenas me despierto. Entonces muchas veces me pasaba que entre el trayecto de la cama a la cocina se diluía un poco, ¿no? Es decir, perdías una palabra y ya toda la composición variaba, y a veces no encontrás ese nexo. Entonces empecé a grabar, dije, ¿cómo resuelvo? Para no tener una libreta al lado de la mesita de luz, digo, voy a resolver grabando en el celu. Entonces tengo el celular, uno de los celulares apagados en la mesita de luz. Cuando me despierto, si hay algo que registrar, lo registro, ¿no? Y me pasa mucho que claro, como todavía está esa zona así indeterminada, que uno todavía no está del todo consciente, surgen cuestiones muy interesantes, ¿no? Entonces de ahí que estoy bastante como conviviendo en este momento con ese intersticio, digamos, ¿no? En ese espacio, que justamente mencionaba Macedonio, ese estado de duerme vela, en el cual uno no está en ninguno de los dos dominios, ¿no? Así que bueno, un poco ese era, ahí salió el... Sí, y el libro crea ese efecto. El libro de Mercedes crea ese efecto. Tal cual, tal cual. Tal cual, porque se logra una inmersión en ese espacio indeterminado, ¿no? Que es lo que... Bueno, por eso, como Germán decía, me llamó mucho la atención, porque yo lo escuchaba a Germán, y si yo lo hubiera compartido el texto por mail, hubiera dicho, mira qué coincidencia, ¿viste? Pero había lo mío mucho más breve, pero en esa brevedad había varios de los tópicos que mencionaba Germán. Una afortunada coincidencia. A mí también Sí, me pasó sí, lo sí. mismo, y es verdad, cuando vos decías que esa suerte de atmósfera onírica que tienen las imágenes, y efectivamente, yo sentí también lo mismo, y creo que no es casual además, ¿no? Porque si hay un estado anímico, si se quiere, paradigmático de las imágenes, es el sueño. Claro. Claro. Es el sueño y, digamos, a lo largo de lo que ha sido, a lo largo de la tradición, al menos filosófica y antropológica, diría yo, en general siempre, no solamente que es el estado paradigmático de las imágenes, el mundo de imágenes, sino que, y correlativamente, es el estado paradigmático de la imaginación. En general siempre la filosofía, bueno, así como en la vigilia, las dos potencias o las dos facultades que tienen una preeminencia son los sentidos, la sensibilidad y el intelecto, entre otras, ¿no? Bueno, en el sueño, que esas dos potencias descansan aparentemente, la facultad, la potencia que surge ahí es la imaginación, la potencia que impera en el mundo onírico.
que esto va a ser, no por casualidad, lo van a recuperar mucho los románticos, la idea de imaginación y del sueño, ¿no? Y me parece que, no que sea una romántica Mercedes, pero sí que está esa digamos, relación muy fuerte entre lo onírico y la imagen, ¿no? Bueno, sí, claro. Y bueno, y además, esto que ustedes decían, que hay como una carga emocional, yo creo que el hecho de ser el homenaje, de ser un homenaje y tener constantemente como referencia la obra de otra persona a la que se quería halagar, respetar, es decir, eh, creo que eso le pudo haber dado a todo el trabajo visual, a todo el trabajo de elaboración de las imágenes, una carga emotiva, ¿no? Que a lo mejor una cosa que no es un homenaje no tiene, ¿no? Me parece, porque no es tanto, no es tanto una carga emotiva con las imágenes individuales, y me parece, ¿no? Pero sí tiene una carga de tener siempre pendiente, siempre presente. Que estaba haciendo alusión a algo y una alusión respetuosa a algo, cosa que en mi poesía hago más alusiones irónicas o paródicas o algo así. A veces, por ahí ya no tanto últimamente, pero sí podría tener esa posibilidad, ¿no? En cambio, esto no, fue una constante diálogo de admiración, ¿no? De relación de admiración hacia esta obra. Y la verdad que más, es increíble, ¿no? Lo voy a decir, puede ser, la verdad que más hacia la obra visual que hacia la obra de Víctor Hugo como escritor, que está bien, está ahí, pero nunca fue para mí tan clave, ¿no? La puedo conocer como cultura general, pero nada más. Lo que sí descubrí a través de estos libros es, bueno, su postura con respecto a la situación política de Francia en ese momento y también con respecto a la pena de muerte. Una persona muy interesante. Pero, pero nada, creo que la relación fundamental fue de homenaje, de admiración hacia esta persona que con un acceso extra se abocaba a estas imágenes y que curiosamente, tal vez por venir de otro lado, iba a adelantar la pintura 100 y pico de años. Porque creo que salvo Turner en ese momento nadie estaba haciendo nada así. Y de Turner se reían, así que imagínense. Bueno, yo digo una cosita nada más. Yo creo acá te voy a contradecir, Mercedes, que... Dale. No, porque me parece que las imágenes del libro tuyo, esas fotografías, tienen una carga afectiva que va mucho más allá de por ahí la afectividad que tuya en relación a esas imágenes. Ahí, digo, en la persona que lo contempla, al menos en mi caso, y en un receptor posible, en quien ve la imagen, es como si se produciese un encuentro entre esa imagen y el receptor, el que ve la imagen, y ahí explotase una suerte de carga de afectividad que es independiente de lo que significan para vos. Por eso me parece interesante que eso es propia de la imagen, y eso es lo que a mí me interesaba de lo que decía Calvino. Bueno, ahí hay como una potencialidad inherente a las imágenes y autónoma en relación al fotógrafo, o la fotógrafa en este caso, o a quien, bueno, en fin, a quien la pinta en el caso de un cuadro, digamos, o a la afectividad o la carga que puede tener un poema. Hay algo inherente a eso que es independiente del realizador, o del escritor, o de la fotógrafa, y me parece que en el caso del libro tuyo sucede eso. Las imágenes se presentan con una potencia que probablemente ni siquiera sean la misma potencia o que para vos, y que significan, digamos, tienen una carga de significado que
que quizás no la tengan para vos o tengan otra. Ahora, Vale. a mí me parece muy interesante esa potencia inherente a la imagen o a la palabra. Y esto, cuando mencionaba también lo de Calvino, él dice, bueno, a veces se me presentaba una imagen, otras veces se me presentaba una palabra o una secuencia de palabras, no siempre una imagen. Pero lo importante es que en ambos casos, lo que se me presenta contiene en sí mismo algo susceptible de ser desarrollado, Ajá. ¿no? Ujú. O que exige, por eso yo decía exigencia, es casi, hay como una ética implícita en eso, De exige, continuidad, una continuidad. claro, exige ser, por ejemplo, ves algo, exige ser fotografiado, exige ser expresado a través de palabras, hay algo, Ah, sí. o se nos presenta una imagen o se nos presenta una palabra, o una idea, o una secuencia de palabras que exigen de nosotros que lo desarrollemos de determinada manera, ¿no? Hay algo que, por eso que hay como una cierta exterioridad, me parece a mí, de estas ideas, y de, bueno, un poco que tiene relación con esto que mencionaba de la idea de inspiración, de algo que se apodera de nosotros. Ujú. Creo que efectivamente hay una dimensión de exterioridad en relación a nosotros, que de algún modo nos exige algo. Leo, ¿querés decir algo? Sí, hay algo de esto de ser extranjero en la materialidad del mundo, ¿no? No tan solo en la fotografía, sino también en las artes plásticas y las letras. Hay algo también de la fotografía que es la captura del instante, ¿no? O sea, al igual que la imagen del sueño es una extraterritorialización de la imagen. Hay algo que bien decís exige, que es por fuera. Llámese idea, pulsión, hay en la poesía también esta extraterritorialización de la palabra, no como comunicación de algo como reflejo, sino inherente a la metáfora. Y creo que eso es un punto que toca tanto lo que decía Eugenia respecto de la pregunta a Rubén, y también en lo que decís vos sobre el concepto este de extranjería, que a mí me llama mucho la atención. Es un recorte espacio-temporal por fuera del compartido, ¿no? Claro. Hay una, yo no la leí, me había notado, hay una cita de Gilbert Simondon, él dio unos filósofos francés, de unos cursos sobre la imaginación y la imagen, y hay una cita que si quieres se las leo, que me parece que es muy buena, dice, las imágenes conservan una cierta opacidad, como una población extranjera en el seno de un Estado bien organizado, conteniendo en cierta medida voluntad, apetito y movimiento, las imágenes, ¿no? Aparecen en nosotros casi como organismos secundarios en el seno del ser pensante. Parásitos o añadidos son como mónadas secundarias que habitan en ciertos momentos al sujeto y lo abandonan en otros. Es decir, que aparecen ahí, tienen esa autonomía, que a mí me parece muy interesante eso. No es que dependen meramente de nuestra conciencia, sino que tienen una vida propia como los textos, como los libros, como la escritura, ¿no? Y como el mundo mismo, básicamente, que está allí. Bueno, esa es otra idea. Bergson, este filósofo, también tenía esa idea en general. La tradición más antropocéntrica pensó a la conciencia humana como una especie de faro de luz que iluminaba el mundo y entonces le permitía revelarse a ese mundo iluminándolo. Y lo que va a decir Bergson es lo contrario, no, el mundo ya tiene su luz propia y sus imágenes propias. Nuestra conciencia más bien es como una suerte de superficie oscura, donde vienen a impactarse al modo de una fotografía y ahí se revela algo. Pero la luz y las imágenes ya están en el mundo, ¿no? Claro.
en algún sentido también la poesía pasa lo mismo, en la voz poética. Bueno, Algo habla, O algo no sabe. y esa voz impone, nos exige una cierta escucha y una cierta traducción. Bueno, Mer, ¿querés decir algo más antes de cerrar? No, la verdad, agradecer muchísimo a todos. La verdad ha sido una conversación de lujo, lindísima. Muchísimas gracias por, la verdad, haber entendido tan bien, o haber sobrepasado enormemente lo que yo pensé que había hecho en el libro. Muchísimas gracias a todos, a los editores, por supuesto, a Grego y a todos los que estuvieron hoy, a Germán, a Rubén. Muchísimas gracias. Estoy feliz y lo único que deseo es que la colección continúe y que la editorial, por supuesto, continúe con mucho éxito, pero que esta sea la primera publicación de la colección de visuales, de artes visuales, así que bueno, ya retomaremos el proyecto. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias a vos también, porque bueno, en mi vida personal sos como siempre puente a conocer tanto poetas. Gracias a vos conocí a poetas que no conocía, fuiste un puente decisivo para mí. Y en este caso te agradezco por haberme hecho conocer también a Rubén Grau, así que mi admiración. Y bueno, ahora vamos a tratar de que el libro vuele. Ya que son vuelos imaginarios, que vuele, que tenga algún vuelo. Que vuele. Que vuele. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Aplausos, pero sostenidos. Para todos. Muy lindo. Gracias, Marta. Y un placer, Las dos Rubén, Martas. Gracias, Cariño. Eugenia. Gracias Hasta a luego. todos, la verdad. Precioso. Juan, Muchas Nos gracias. volvemos a ver muy pronto. Un abrazo grande. un abrazo. A ustedes, sí.